Los casos de creepypastas en la vida real ocurren cuando historias, leyendas urbanas o personajes de terror creados en internet traspasan la pantalla e impactan de forma directa en el mundo físico. Muchas personas creen que las historias de terror de internet son solo entretenimiento digital, pero en adolescentes con problemas mentales graves, aislamiento social o falta de empatía, estos personajes pueden transformarse en ideas obsesivas. En estos casos, el personaje de ficción, como Slenderman o Jeff the Killer, deja de ser un simple cuento y se convierte en un modelo a seguir, una voz en la cabeza del joven o una justificación mental para cometer actos de violencia extrema y canalizar su propio dolor o rabia. ¿Quién es Donovan Nicholas? Donovan Nicholas era un adolescente de 14 años que vivía en una zona rural de Urbana, Ohio, Estados Unidos. A simple vista, era un chico inteligente, tranquilo, delgado y reservado a quien le gustaba pescar y escuchar música. Sin embargo, por dentro atravesaba una depresión severa, pensamientos suicidas y una profunda sensación de soledad. En abril de 2017, cuando le faltaban pocos meses para cumplir los 15 años, Donovan atacó brutalmente a Heidi Faye Taylor, la pareja de su padre de 40 años, a quien él llamaba Mara. La apuñaló más de 60 veces y finalmente le disparó. Al llamar a 911 inmediatamente después del crimen, Donovan afirmó entre lágrimas que él no quería hacerlo, sino que una personalidad alternativa dentro de él, basada en el personaje de internet Jeff the Killer, había tomado el control de su cuerpo. Características del caso. Donovan se vistió deliberadamente con una camiseta blanca y pantalones negros, el atuendo característico de Jeff the Killer, y usó un cuchillo para intentarse hacer cortes en las comisuras de la boca para imitar la sonrisa grotesca del personaje. Heidi Taylor recibió al menos 62 puñaladas en la cara, cuello, manos y cabeza, además de un disparo mortal en la frente. El ataque fue tan desgastante que, en un momento del enfrentamiento mientras la víctima yacía en el suelo de la cocina, Donovan hizo una pausa para servirse y tomarse un vaso de agua antes de continuar persiguiéndola. Tan pronto como terminó el ataque, llamó a urgencias diciendo: "No fui yo, fue Jeff. Jeff está dentro de mí. Lo odio tanto, me va a hacer morir en prisión". La discusión surgió por un castigo cotidiano. Heidi le iba a quitar el teléfono celular tras descubrir que Donovan enviaba mensajes inapropiados a una chica. Historia de Donovan Nicholas. La vida de Donovan antes del crimen estuvo marcada por la desconexión emocional y el sufrimiento silencioso. Su madre biológica no estaba en su vida. Su padre viajaba mucho por trabajo, por lo que pasaba la mayor parte del tiempo a solas con Heidi. Aunque ella intentaba curiarlo, Donovan percibía la relación como tensa y afirmaba sentirse rechazado y verbalmente maltratado. Desde aproximadamente el sexto grado, 11 o 12 años, Donovan luchaba con pensamientos suicidas y empezó a cortarse. Confesó que esperaba que sus padres se dieran cuenta para que le demostraran afecto, pero sintió que solo lo regañaban. Se vestía de negro, se teñía el cabello y mantenía conversaciones por mensaje de texto con un amigo de la escuela donde compartían fijaciones oscuras y pensamientos sobre matar a otras personas. Al no recibir ayuda psicológica, se refugió en historias de terror en línea, desarrollando una admiración por Jeff the Killer hasta el punto de interiorizarlo como una voz o identidad separada. Psicología oscura. Desde la perspectiva de la psicología oscura y la manipulación mental, el caso de Donovan Nicholas muestra cómo la mente humana puede construir mecanismos de defensa extremos. La creación de Jeff funcionó como una válvula de escape. Al atribuirle el crimen a una entidad ajena, el cerebro de Donovan intentó librarse de la culpa aplastante de haber matado a la persona que cuidaba de él. Donovan se sentía débil, rechazado e insignificante. Jeff the Killer representaba todo lo contrario. Alguien temido, despiadado y con el control total. Adoptar la identidad de Jeff le dio a un adolescente vulnerable una falsa sensación de poder. La exposición constante a contenidos sangrientos y violentos en Internet redujo su barrera moral hacia la violencia real, haciendo que la idea de matar pasara de ser una fantasía a un plan ejecutable. Trastornos y enfermedades mentales de Donovan Nicholas. Durante el proceso judicial, varios psicólogos y evaluadores forenses analizaron a Donovan, arrojando diagnósticos complejos. Trastorno disociativo de la identidad y alteración de la personalidad. Donovan sostenía que Jeff era una personalidad separada que tomaba el control. Aunque sus abogados argumentaron que sufría de un trastorno disociativo severo, los fiscales siempre dudaron de esto, sugiriendo que Jeff era solo una excusa o una fantasía consciente para evadir la responsabilidad. Depresión mayor severa con rasgos psicóticos. Los especialistas coincidieron en que sufría una depresión profunda no tratada desde hacía años, acompañada de un aislamiento que afectó su percepción de la realidad. Trastorno de estrés postraumático, TEPT, y autolesiones.
exhibía traumas no resueltos vinculados al abandono maternal y a la dinámica familiar, lo que derivó en conductas autoinfligidas, cortes, como mecanismo fallido de autorregulación emocional. ¿Qué pasó en el juicio y qué sentencia recibió Donovan? El caso de Donovan desató un intenso debate legal sobre si un menor de 14 años severamente enfermo debía ser juzgado como adulto o rehabilitado en el sistema juvenil. A pesar de tener 14 años, la edad mínima permitida en Ohio para juzgar a un menor como adulto, la fiscalía logró que su caso fuera transferido a la justicia de adultos debido a la extrema crueldad del crimen. Donovan fue juzgado como adulto. El jurado rechazó la defensa por demencia e incapacidad mental. Fue condenado por asesinato a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional tras cumplir 21 años de prisión, más 3 años adicionales por el uso de un arma de fuego. Sus abogados apelaron agresivamente, argumentando que el Tribunal de Menores no evaluó adecuadamente si Donovan podía ser rehabilitado con tratamiento psiquiátrico antes de enviarlo al sistema de adultos. En una decisión dividida de 4 contra 3, la Corte Suprema Estatal determinó que el Tribunal Inferior había cometido errores procesales al juzgarlo como adulto sin agotar las opciones de rehabilitación juvenil. Actualmente, gracias al fallo de la Corte Suprema de Ohio, la condena de adulto fue anulada y su caso regresó a la jurisdicción juvenil. Como el sistema de justicia juvenil de Ohio solo tiene custodia de los menores hasta que cumplen los 21 años, y Donovan alcanzó esa edad en el verano de 2023, fue puesto en libertad. Su liberación causó un profundo dolor e indignación en la familia de Jairi Taylor, quienes expresaron que el sistema de justicia les falló y que revivieron el trauma de la pérdida. Hoy en día, Donovan es un adulto libre que debe reinsertarse en la sociedad, mientras que el caso sigue siendo un referente de debate nacional sobre la salud mental en adolescentes y los límites del sistema penal juvenil. Conclusión final. El caso de Donovan Nicholas no es simplemente la historia de un chico que fue poseído por un creepypasta, sino la trágica combinación de una enfermedad mental severa no tratada, un ambiente de aislamiento emocional y la influencia destructiva de las fantasías oscuras de Internet. Demuestra que cuando las señales de auxilio de un joven, como las autolesiones y la depresión, se ignoran o se minimizan, el dolor reprimido puede transformarse en una violencia devastadora. Los canales de la era dorada de las invocaciones como The Human Show, Jester o Aini H construyeron su éxito utilizando el formato de falso documental, found footage. Al usar cámara en mano, tomas nocturnas, visores nocturnos verdes y efectos en vivo, pantallas intervenidas, muñecos de vudú, disfraces o personas interpretando a Jeff the Killer o Jane the Killer, la audiencia experimenta una suspensión voluntaria de la incredulidad. El cerebro del espectador sabe que es actuación, pero la atmósfera estimula la amígdala, el centro de la respuesta al miedo, produciendo descargas de dopamina y adrenalina en un entorno totalmente seguro. Para creadores y espectadores, esto es entretenimiento, una representación escénica del folclore de Internet. En mentes vulnerables o con trastornos previos, la narrativa digital actúa de forma distinta debido a 3 mecanismos clave. En personas sanas, el cerebro distingue claramente el contenido de una pantalla de la vida cotidiana. Sin embargo, en jóvenes expuestos al aislamiento, con depresión o tendencias disociativas, la inmersión constante en este tipo de mitologías puede difuminar la frontera entre lo simbólico y lo real. Personajes como Jeff the Killer representan poder, impunidad y dominación. En casos reales de agresión, el mito de Internet no es la causa raíz, sino el molde o catalizador que la mente del agresor utiliza para manifestar un trauma previo, angustia profunda o impulsos violentos no regulados. Adoptar la identidad de un personaje o afirmar que un ente actuó por ellos permite al individuo distante de la realidad trasladar la culpa de sus actos a una figura externa, buscando justificar lo inaceptable ante su propia conciencia. Los vídeos de invocaciones a las 3 a.m. fueron una de las tendencias de entretenimiento más populares e influyentes de la última década en YouTube. Los creadores aprovechan el mito popular de que las 3 a.m. es la hora maldita o del diablo, al situar la narrativa en medio de la oscuridad total. Cuando el cerebro humano está cansado y procesa peor los estímulos, la mente del espectador se vuelve altamente vulnerable a la sugestión y al miedo primario. Al igual que en películas como El proyecto de la bruja de Blair o Actividad paranormal, los videos utilizan cámaras en mano, iluminación nocturna con visores verdes y efectos de sonido caseros.
Este formato elimina la sensación de una superproducción de Hollywood y le da una textura de realidad, activando en el espectador una respuesta biológica de alerta, como si estuviera presenciando un peligro verdadero. La psicología oscura del entretenimiento basa su éxito en lograr que la audiencia pacte temporalmente creer en lo imposible. Aunque el público adulto sabe racionalmente que un personaje como Jeff the Killer o Slenderman no existe en el mundo físico, los sobresaltos jumpscares, los rituales dramatizados, muñecos de vudú, llamadas misteriosas y la actuación tensa del youtuber estimulan la liberación de adrenalina y dopamina. Los creadores construyen estos episodios mediante narrativas continuas o historias malditas en las que involucran a sus propios seguidores, haciéndoles sentir que forman parte de una investigación o un ritual prohibido en tiempo real. Los videos de invocaciones a las 3 a.m. son obras de ficción dramática estructurada como realidad. Su objetivo no es invocar entes verdaderos, sino utilizar herramientas visuales y psicológicas de suspenso para enganchar la atención de la audiencia a través del miedo controlado. La diferencia fundamental entre el caso de Donovan Nicholas y los vídeos de invocaciones a las 3 a.m. radica en el estado mental del individuo y su relación con la realidad. El primero fue un colapso psiquiátrico trágico y el segundo es un ejercicio de actuación y entretenimiento controlado. El caso de Donovan existía una alteración real en la percepción de la realidad, debido a una depresión severa no tratada, aislamiento y un posible trastorno disociativo. La mente de Donovan borró el límite entre el personaje de ficción y su propia identidad. Para él, Jeff no era un juego, sino un alter ego que justificaba sus impulsos violentos. Los videos de YouTube. Los creadores y la audiencia mantienen su percepción de la realidad 100% intacta. Los youtubers actúan frente a la cámara utilizando guiones, maquillaje y efectos visuales. Saben perfectamente que el personaje no existe y que están grabando un espectáculo. En el caso real, el personaje sirvió como un mecanismo de evasión y culpa. Al identificarse con Jeff the Killer, la mente vulnerable de Donovan buscó una sensación de poder para compensar su debilidad percibida, y tras el crimen, usó esa figura para disociarse de la responsabilidad moral de la tragedia. En los vídeos, el personaje actúa como un disfraz dramático. La psicología detrás del terror digital busca activar la amígdala del espectador para generar miedo inofensivo. Es el mismo principio de subir a una montaña rusa. La mente disfruta el susto porque sabe que está en un entorno seguro. Como conclusión, los vídeos de invocaciones juegan con el miedo simulado mediante la fantasía. El caso de Donovan Nicholas ocurrió cuando una mente golpeada por la enfermedad mental convirtió esa misma fantasía en un refugio destructivo.